Señor, estamos agradecidos por toda la misericordia que nos extiendes, bendito Dios de los cielos, porque cada palabra que ha salido de tu boca, oh Dios omnipotente, ha de ser una realidad en medio de nosotros, tus hijos, Dios Todopoderoso. Danos la gracia, Señor, de confiar, de creer en esperanza contra toda esperanza, y de saber que tú tienes dominio, tienes control, que tú sabes el porqué de cada situación, de cada circunstancia que nosotros estamos viviendo. Te rogamos en esta hora, Padre de la gloria, que nos permitas confiar, Señor, y descansar en ti, bendito Dios de la gloria. Que nuestra búsqueda de tu rostro sea tan intensa y tan profunda que podamos descansar en tus brazos de amor, de bondad, de misericordia, Padre. Bendícenos, cúbrenos y guárdanos, y permite que podamos vivir conforme a tu gloriosa voluntad. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor. Permite que tu gloriosa presencia cubra nuestras vidas, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Y vamos a leer el verso 14 y el 15. Lucas 8, 14 y 15. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y hemos dicho que en esta parábola Jesús está hablando que la semilla es la palabra de Dios y que el terreno es el corazón de cada uno de los creyentes. Y que esta semilla tiene el potencial, la que cae en cada terreno, tiene el potencial de producir fruto en abundancia, porque es la misma semilla, pero no depende de la semilla, depende del terreno donde ella está cayendo. Porque la misma semilla que produce fruto con perseverancia, al 100 por 1, como dice Mateo 13, es la misma semilla que cae a la orilla del camino. Tiene el mismo potencial, el mismo. Pero ¿de qué depende? Es del terreno del corazón, de la actitud del corazón. Y vemos aquí que la que cae entre espinos son los que oyen. Es decir, no es un corazón totalmente endurecido porque está produciendo. Lo que pasa es que es un corazón donde, además de la palabra, la semilla, también caen otras semillas y compiten. La voz de Dios con la voz propia, con la voz de las circunstancias, con la voz del amigo, de la amiga. O sea que ese tipo de terreno no es para gente endurecida, completamente. Es gente que oye la palabra, pero que además tiene otras voces al interior del corazón. Y esas otras voces empiezan a ahogar la palabra, la ahogan. Y hace que sea totalmente infructuosa, que no lleven fruto. Así que este tipo de terreno es aplicado usualmente por nosotros a la gente que no cree en Dios, pero no hay tal, porque aquí oyen la palabra, y la palabra cae en medio de
otra semilla que también produce, porque los espinos son otra semilla. Entonces es el tipo de personas que, aunque esté escuchando la palabra de Dios, ponen la palabra de Dios en un nivel con otro tipo de voces. La voz del amigo, la voz del profesor, la voz del filósofo, la voz del libro, la voz de cualquiera otro. Y compite. Y cuando se hace eso en el corazón, la voz de Dios se ahoga. Por eso dice, son ahogados. Y el Señor aquí determina los tres aspectos por los que son ahogados: los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y afanes básicamente está hablando de una mente dividida. Tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos esto otro. La palabra del Señor dice esto, pero nosotros estamos viendo esto otro. Una mente dividida. Y esa mente dividida hace que no se pueda llevar fruto, que sea totalmente infructuosa. Y por eso es necesario que nosotros podamos identificar la voz de Dios y los enemigos que dentro del corazón nuestro, la voz de Dios, la semilla pueden tener. Y está hablando de los afanes. Y el asunto aquí es que debemos ser conscientes de la situación espiritual que se está viviendo. El enemigo ha levantado muchas circunstancias alrededor de los hogares, de las familias y de las personas que quieren obedecer la palabra de Dios. Circunstancias, situaciones, conflictos, peleas, un sinnúmero de circunstancias tan complejas y tan difíciles que, aunque el Señor ha hablado, entonces las circunstancias, la presión que el enemigo está trayendo, lo difícil de este tiempo hace que la gente empiece a estar en afanes. Y cuando habla de afán, está hablando de gente con preocupación, con turbación, con angustia, con desesperación y también desesperanza. Situaciones que están golpeando el corazón permanentemente para que la palabra de Dios se haga infructuosa. Entonces la realidad espiritual ahora es bien compleja. Y el enemigo está usando cosas tan difíciles para quitar la atención del Señor. Para que nosotros como pueblo de Dios no estemos centrados en Él, sino centrados en cualquier otra cosa. Situaciones pequeñas se están volviendo grandes inesperadamente. Dice, pero esta tontería, ¿cómo va a crear semejante problema? Y de esto tan pequeño, ¿cómo se va a desprender semejante complicación? Y si nosotros no somos conscientes de la realidad que estamos viviendo espiritualmente, entonces vamos a estar cediendo permanentemente a las presiones del enemigo. Porque hay, de hecho, una gran batalla espiritual, donde el enemigo busca quitarte al Señor del centro de tu vida, donde dejes de tener toda tu atención puesta en Él, únicamente en Él. Y si tú no entiendes la realidad espiritual que estás viviendo, entonces vas a caer en esto de afanes. Porque el afán es estado de turbación interno que te impide tener reposo en la presencia del Señor. Que te impide vivir lo que hemos insistido en estos días, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si te hallas en un estado de turbación, de aflicción, de enojo, de ira, de irritabilidad, tienes que saber que hay una opresión espiritual sobre tu vida. Y tienes que identificarla para que no sueltes la palabra. Para que de verdad
puedas discernir espiritualmente y sepas que estás bajo un ataque espiritual para que el enemigo ahogue la palabra y tú no puedas llevar fruto, el fruto que Dios está esperando. Tienes que aprender a discernir en el mundo del espíritu las circunstancias que estás viviendo. Porque si no, nos vamos a encontrar bajo mucha presión, bajo muchas circunstancias difíciles y de repente explotando en ambientes, teniendo conflictos, haciendo cosas equivocadas, solo porque no disciernes el mundo espiritual. Tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debes entenderlo. Y si no lo entiendes, te vas a hallar en afán. Y el afán hace infructuosa la palabra. La palabra del Señor, como decíamos hace 8 días, contiene la naturaleza del Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Cuando Él habla, cada palabra del Señor tiene ese poder de producir aquello que Él está diciendo. Pero los afanes son tan graves que ahogan el poder de la palabra de Dios. La ahogan. Por eso ahora hay hogares pasando conflictos, dificultades. El esposo, la esposa, los hijos, los jefes, los profesores. Ahora son muchas circunstancias que se están moviendo en el mundo del espíritu para ahogar la palabra de Dios. Ahogarla. Para que ella no produzca fruto. Y tú vas a tener que tomar la determinación de, con vehemencia, venir a humillarte delante de Dios para que la palabra no sea ahogada. Ahora hay presiones, hay tentaciones, hay circunstancias, hay voces que vienen a presionarte. Y voces del enemigo literalmente, que vienen a presionarte, a hacerte dudar, a hacerte cuestionar la palabra, a hacerte soltar la palabra, a hacerte justificar inclusive tus propios errores. No, pero no es tan malo. No, eso no es grave, tranquilo, no es problema. Pero quien te está hablando así no es Dios, es el enemigo. Tranquilo, no hay problema. Porque el Espíritu de Dios te va a hablar es de poner tu vida en línea, de poner tu corazón en orden delante de Dios. No que justifiques tus errores, ni que trates de explicar tus pecados. El diablo va a venir a decirte, no es tan grave, tranquilo, pásala bien, no te preocupes por eso. No te estreses, no importa. Él lleva a que te justifiques por los pecados que estés cometiendo. El Espíritu de Dios te va a convencer y va a redarguir tu corazón y te va a decir, hijo, esto no está bien. Arrepiéntete, pon en orden esto. No expliques tu pecado, no lo justifiques. Arrepiéntete. Y ahí está la sangre del Cordero que te limpia y que te lava y que te santifica. Cuando tú confiesas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y lo siguiente es poderosísimo, y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo vamos a ser limpiados si estamos justificando? Si estamos echándole la culpa a otros. ¿Cómo vamos a ser limpiados si otras personas son las culpables y tú no? ¿Cómo vas a ser limpio? Es que cuando confiesas de verdad, y por eso tienes que entender la estrategia del enemigo de decirte no es tan grave, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Todo el mundo hace eso, tranquilo, no es problema. Y hacerte sentir bien. El Espíritu, cuando ve algo que no está correcto en ti, te redarguye. No porque si Él te dice que todo está bien, que todo está tranquilo, lo que te está dando el enemigo es un empujón hacia el abismo. Porque a Él le interesa es verte muy mal y lejos de Dios. Limpiarnos de toda maldad.
Eso es solo posible cuando de verdad estamos confesando, arrepentidos nuestros pecados. No es de justificarlos. Por eso los afanes, que nosotros quizás no lo hemos considerado en tanta profundidad, pero los afanes son una de las mayores cosas que están impidiéndole al pueblo de Dios llevar fruto con perseverancia, llevar fruto de bendición. Primero, por un lado, porque el enemigo te llena de angustia, de preocupación, de enojo, de que estés ansioso, preocupado, turbado, porque una mente turbada es una mente que no tiene capacidad de discernir la voz de Dios. Cuando tú estás turbado, vas a las escrituras y no logras conectar. Vas a orar y tu mente está divagando en miles de direcciones. No te puedes conectar con el Señor. Esos son afanes. Esas son los afanes de este mundo. Que tu mente divague entre miles de pensamientos. Y estás supuestamente orando, pero no logras hilar, no logras conectar, no logras ver ese fluir del Señor. Y ahora la presión del enemigo es tan grande, pero tan grande, que incluso puede usar tus seres queridos. El enemigo puede usar a tus seres queridos para fregarte la vida espiritualmente, para oprimirte. Puede usar a tus jefes, puede usar a tus amigos, a tus compañeros. Puede usar a los hermanos en la fe, el mismo enemigo. Una persona desconectada de Dios se vuelve un instrumento en las manos del diablo para fregarle a uno la vida. Así de sencillo. Una persona que no tiene conexión con Dios, comunión con Dios. Miren, hermanos, amados, Dios nos ha diseñado para depender permanentemente de una fuente espiritual. Y en el universo solo existen dos fuentes espirituales. Es Dios o el enemigo. No hay otra. No hay término medio. Jesús lo declaró cuando dijo: quien conmigo no es, contra mí es. Quien conmigo no recoge, desparrama. O sea, el Señor no deja término medio. Y si tú en un momento no tienes conexión con Dios, la tienes con el diablo. Así de sencillo. No estás en neutro. En el mundo del espíritu no estás en neutro, porque estás en la carne, y el estar en la carne te va a llevar a los deseos de la carne y las obras de la carne. Y las obras de la carne, dice el apóstol Pablo en Gálatas, manifiestas son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, pleitos, iras, contiendas, disensión. Son las obras de la carne que te conectan al enemigo. Así de sencillo. Así que tú debes determinar en tu corazón a qué fuente permanentemente vas a estar pegado, pegada. A qué fuente vas a conectar tu corazón. Y tú tienes que saber que si hay obras de la carne que están saliendo de ti, no te vas a justificar, vas a confesar para que Él te pueda limpiar de toda maldad, te perdone y te limpie. Pero no pretendas justificar tus errores, amados. No pretendas que tus errores sean justificados, porque entonces ¿cómo vas a ser limpio? ¿Cómo vas a ser perdonado? ¿Cómo vas a avanzar? No puedes, realmente no puedes, de ningún modo puedes. Y por eso los afanes se están convirtiendo en uno de los mayores impedimentos al avance espiritual del pueblo de Dios. Ansiedad, turbación, preocupación, enojo, ira, deudas, escasez, presiones. Es que se siente la presión del enemigo, se siente el ambiente pesado, y Dios lo está permitiendo. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere definir el corazón de su pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, definiendo el corazón. Es un ambiente pesado espiritualmente. Y si tú no te logras conectar profundamente con Dios, el enemigo te va a arrastrar. Te va a arrastrar. Y te va a llevar del otro lado. Así de sencillo. Y empieza sutilmente. Empieza rompiendo tu comunión con Dios. Ay, pues hoy no oré, pero mañana voy a orar. Bueno, hoy tampoco, pero pasado mañana. Y sutilmente
Empiezas a ser una persona permisiva con tu propia vida. Y sutilmente te va el enemigo arrastrando, arrastrando, hasta que menos piensas, estás en una distancia enorme del Señor. Y no te diste cuenta. No te diste cuenta. Nadie que ha caminado con Dios se envilece de la noche a la mañana. Es un proceso sutil. Muy sutil. A veces casi que imperceptible. Cuando menos piensas, te hallaste. No sé si algunas personas han pasado sustos en el mar. El mar es hermoso, pero es de cuidado. Tú te hallas ahí y estás ahí feliz, contento, y las olas te van moviendo de un lado a otro. Cuando menos te hallas, te puedes hallar bien lejos de la orilla. Y nadar de regreso no es tan sencillo. Y es así. Es muy sutil porque tú estás ahí disfrutando y al principio tú te sientes, te paras y alcanzas la arena y estás tranquilo, pero cuando menos piensas estás ahí flotando y te hallas allá. Ya regresar en contra de las olas no es fácil y es de susto, de verdad es de susto, porque tú ya tratas de regresar a la orilla y sientes que no eres capaz. Así es de sutil. Y no te das cuenta cómo. El enemigo te va llevando y te va llevando. Y te va diciendo, no, pero no es tan grave. ¿Qué hay de malo? No importa, tranquilo, no es tan grave. Todo el mundo hace lo que estás haciendo. Finalmente nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces, tranquilo, no hay problema. Esa voz es la voz del enemigo. Porque la voz del Espíritu es, hijo, cuidado. Cuidado, alerta, pilas, alarmas que van sonando, sonando. Para muchas personas espiritualmente este final de año y comienzo fue bien pesado. Y hay gente que no se ha podido recuperar. Y si no se planta firme con el Señor, el enemigo más que permitirle acercarlo va a ir alejando más. Para mucha gente, al haber consentido con tantas cosas equivocadas en este diciembre, con sus amigos en este fin de año, le ha costado regresar al camino del Señor. Porque ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo que hagamos esto? ¿Qué hay de malo? Tampoco tanto fanatismo, tanta exageración. ¿Qué hay de malo que yo haga esto? ¿Qué hay de malo que yo haga esto otro? Personas que han caído en pecados sexuales, ¿y qué hay de malo si finalmente yo me arrepiento? Ya no lo voy a volver a hacer. Y tú no sabes espiritualmente qué implicación tuvo eso. Porque la Escritura dice que los dos se hacen uno solo. Tú no sabes. Y en el mundo del Espíritu, como no pasó nada, como no te cayó un rayo, como sigues trabajando, como tu casa todo está bien, como no estás enfermo, entonces piensas que no pasó nada. Y en el mundo del Espíritu te hallas sin conexión. Te hallas sin discernir el mundo espiritual, sin discernir claramente el ambiente en el que estás pasando. Y hay personas que el enemigo poco a poco ha ido apagando el altar de la comunión con Dios. De repente oraban frecuentemente, no todos los días, pero frecuentemente, y esa frecuencia se ha ido reduciendo, y ya la oración para muchos ya es casi que inexistente. La meditación de la palabra casi que no aparece, simplemente como, bueno, gracias por este día y ayúdame hoy, Señor, punto. Tan sutil, y el corazón se está endureciendo. Y Dios lo está permitiendo, amados, porque Dios quiere un pueblo que lo ame a Él verdaderamente. Tu pueblo se te ofrecerá, dice el profeta Isaías, voluntariamente. O sea, es gente que de verdad está tan maravillada del Señor que quiere cultivar esa devoción con Él permanentemente, que quiere buscarlo, que quiere estar delante de Él día tras día, escuchándolo, percibiéndolo, y aun cuando el Señor guarde silencio, porque aún también es necesario aprender a respetar los silencios del Señor.
Pero silencios no porque tú no tengas comunión con Él, sino silencios porque Él en ocasiones solamente quiere estar contigo, en silencio. Y eso lo podemos ver de varias maneras. Cuando un padre está tan extasiado viendo a su hijo, a su hijita entre sus brazos, hay momentos donde no dice nada. Sencillamente le contempla y está con una sonrisa llena de amor en su rostro. ¿Es así o no? No hay palabras, no hay mimos, no hay nada. No hay ese balbuceo y ese lenguaje de amor que se usa entre los padres y los hijos. No hay nada. Hay silencio. También entre los enamorados. Cuando dos personas están enamoradas, hay momentos donde sencillamente es como disfrutar de la compañía el uno del otro. Dos esposos, una mujer recostada al pecho del hombre y ahí en silencio. No hay palabras, pero hay un fluir de amor. Tú en Dios necesitas aprender a discernir esos momentos. Cuando son silencios de amor, donde Él está, pero también cuando son silencios por causa de tu pecado. Porque hay momentos donde el Señor guarda silencio, pero por lo necio que estás. Te ve tan necio, tan desenfocado, tan desenfocada que Él guarda silencio. No te habla, no te dice nada. Debes aprender a discernir. Cuando son silencios de amor en su presencia y cuando es silencio porque el Señor te ha visto necio o necia. Y más bien, como dice Jeremías, en secreto llorará mi alma. Como hijo, te veo tan necio, tan necia. No me prestas atención, no me escuchas, no atiendes mis advertencias. Yo te he hablado, te he dicho, pero tú no prestas atención, así que guardamos silencio. Pero es un silencio que es más como una disciplina. ¿Estamos claros en eso? Entonces es aprender a discernir esos momentos. Cuando el Señor guarda silencio. Porque te ve, dice, de todas maneras tú no me vas a prestar atención, así que vamos a estar en silencio. Hasta que tengas corazón para lo que yo te quiero decir. Señor les decía a ellos los afanes, los placeres de la vida, las riquezas. Dios desea el gozo para nuestro corazón. Y el problema no son las riquezas, sino el lugar que ellas ocupan en el corazón. Dios es el ser más rico del universo, ¿o no? Es el dueño de todo. O sea, el Señor es hiper, mega riquísimo. ¿Pero tiene problemas con la riqueza del Señor? No. Él es el dueño de todo, pero su corazón no está en las riquezas. O sea, el problema no son las riquezas. Ese no es el problema. Es el lugar que ellas ocupan en tu corazón. Ese es el problema. El Señor habló a través del apóstol Pablo diciendo allá en Timoteo, porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. El amor al dinero. No dice que el dinero. ¿Dice qué? El amor al dinero. El cual codiciando algunos se han apartado de la fe. El problema es ese. El lugar que ocupa el dinero en tu corazón. Si para ti está primero el dinero que el Señor, ese sí es un problema. Porque el Señor quiere verte en paz, en gozo, en bendición y aún quiere verte prosperar. Pero 2 Corintios 9 habla del propósito de la prosperidad. Así que teniendo en todas las cosas siempre todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es el propósito. Buenas obras que Él mismo guíe tu vida, que Él mismo oriente. Así que el propósito de la prosperidad es poder bendecir a otros conforme la guía del Señor, conforme el Señor vaya hablando. Cuando tu corazón y
tu atención se centra en buscar ya no el reino de Dios, sino la bendición de Dios, haces que la meta sea la bendición, no el que bendice, ahí está el problema. Cuando el problema es buscar la bendición, no al que bendice. Ese es el problema. ¿Te das cuenta? ¿Qué estás buscando? ¿La bendición o al que bendice? ¿Cuál es la meta de tu corazón? Porque si buscas al que bendice, Él añade a la obra de tus manos. Él aumenta el fruto de tu trabajo. Pero si tu objetivo es la bendición, ese es el problema. ¿Estamos claros en eso? Y cuando tu meta es la bendición, entonces ese aspecto de los afanes, las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra para que no lleven fruto. Ese es el asunto. Entonces, cuando tú quitas la atención del Señor y la trasladas a la bendición, estás sembrando semillas de espinos en el corazón que indefectiblemente van a ahogar la palabra para que no lleves fruto. ¿Te das cuenta que aquí el asunto vuelve a ser el corazón? Aquí no se trata de agenda, porque Jesús fue súper ocupado. Su ministerio era intenso, empezaba muy temprano en la mañana. Y a veces donde estaba orando, los discípulos se acercaban, ¿se acuerdan? Y terminaba a veces en la noche ya. Pero el asunto no es la agenda, es a qué está apegado o centrado el corazón. Tú puedes ser una persona completamente ocupada, pero con un corazón en reposo delante de Dios. Lo hemos insistido. Tú le debes prestar permanente atención al estado de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Ansioso, enojado, iracundo, soberbio, orgulloso, triste, deprimido. Ahí es donde tú tienes que centrarte. ¿En qué es lo que está sintiendo tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué estás tan irritable? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué estás desesperanzado? ¿Por qué? Porque tu corazón no está en el reposo de Dios. ¿Entienden eso? Cuando el corazón está en afanes, se hace infructuosa la palabra. Cuando el corazón tiene como meta las finanzas, se hace infructuosa la palabra. No, pero es que mire, yo me gano solamente un salario mínimo y para sostener un hogar no me alcanza, yo tengo que mezclarle. Y mezclarle es que mis amigos me dicen que venda esta vareta o que venda marihuana, que venda LSD, que venda esto, y ahí solamente voy, hago unas entregas y ahí me gano una plata, ya, y con eso completo el sueldo. ¿En qué estás centrado? ¿En la palabra de Dios? No, en los afanes, en las riquezas, y eso ahoga la palabra. ¿Estamos claros? No es que yo puedo, sí, claro, trabajo, pero es que no me alcanza. Así que yo mismo me cuadro el sueldo ahí en la empresa. Yo vendo ahí por debajo, entonces lo que vendo me lo voy guardando. Nadie se da cuenta, no hay manera de que nadie se dé cuenta porque yo facturo yo mismo y yo le hago a la gente y nadie, ahí no hay inventarios, no hay nada. Así que yo, oye, porque es que con un salario mínimo yo qué me va a alcanzar, no. Tengo que cuadrarme siquiera 3 salarios porque si no, no alcanzo. Y eso pareciera correcto. Eso pareciera bien. Es que yo tengo un amigo, yo sé que el hombre es un ampón, yo lo sé, pues. Y él me da cosas para vender y yo las vendo y me gano ahí una plata. Yo no las estoy robando, yo no las robo, yo no robo a nadie. Pero le ayudo a este man y ahí me gano una comisión. Soy comisionista.
Pareciera correcto. ¿Te das cuenta? Pareciera. No lo es. No lo es porque te estás enriqueciendo con la necesidad, con la pobreza y con el esquilmar y estar robando a otro. ¿Entiendes eso? No justifiques. No justifiques. No, yo digo que esto es agua 100% pura. Pues la verdad no, yo simplemente abro la llave y lleno esta botella, ya, eso es todo. Así es el agua que yo vendo. Agua, y además el agua de Manizales no es pues tan buena, claro, yo la vendo embotelladita. Y ahí me gano la plata, así es como yo me gano la plata. Pero es un engaño. Te estás diciendo que esta agua tiene otros estándares de calidad. No porque el agua nuestra no sea buena. De hecho, si tú la empacaras y la vendieras, bueno, pero no con engaño, ¿entiendes eso? Agua de Manizales. Listo, estás vendiendo agua de Manizales en botella, listo. Pero no puedes hacer creer que esto es otro producto, ¿entiendes eso? No es que vea, eso es muy fácil, eso uno simplemente va a Pereira a comprar tal cosa y viene acá y lo empaca y lo vende como si fuera algo importado. Se llama engaño. ¿Dónde está el corazón? ¿En la transparencia, en la integridad? No, en el amor al dinero. Eso hace infructuosa la palabra. Y en esa sagacidad paisa nos volvemos estumbadores. ¿Sí te das cuenta? En ese, ¿cómo es que se llama? Ese malicia indígena, te vuelves un tumbador, un engañador. Ya, yo compré este carro, le cambié el aceite y le dije que lo iba a reparar y toda la cosa. No, le cambié solamente el aceite, ahí me gané 20 millones. Y al otro le quedó un problema. Tumbaste a la persona, le engañaste. Al otro le quedó el carro para reparar, para hacer todas las cosas. Y crees que no, que qué sabiduría. No, amado, no. Eso está ahogando la palabra. Lo que el Señor bendice, la obra de tus manos, de una manera honesta, transparente. Te puedes prosperar, pero haciendo las cosas correctas, con trabajo, con tenacidad. Hay mucha gente en medio de nosotros que cuando la conocimos era tan pobre que los pobres los llamaban pobres. De verdad. Y Dios los sacó a prosperidad con un trabajo. Bendijo la obra de sus manos. ¿Está claro, amados? El engaño de las riquezas, el lugar que ocupa. No, es que yo soy mecánico de carros, de motos, soy un reparador de electrodomésticos, lo que sea. Eso compramos allí en San Andresito una piecita y eso ahí la metemos, eso funciona. Obviamente eso vuelve y se daña, pero funciona, por lo menos la entregamos funcionando. Tú haces eso y le haces creer a la persona que todo fue bueno, que fue un repuesto original, y estás engañando. ¿Y tú crees que delante de Dios cómo quedas tú? Ganas dinero, claro, es normal. Ganas ahí, pero ¿a costa de qué? De perder tu credibilidad, de engañar a las personas. Mientras que si tú eres una persona totalmente honesta, transparente, mire, estos repuestos son genéricos, estos son los originales, vale tanto. Con los genéricos te podré funcionar 6 meses sin problema. Con un original esto le va a funcionar tanto tiempo, 2 años, 5 años, no lo sé. Ya usted decide. Este le vale tanto, este le vale tanto. Usted decide, pero es su responsabilidad. Y yo con el genérico no le respondo. No le puedo responder porque el genérico sí es más barato, pero por eso es más barato, porque es malo. Es así. Y tienes que ser totalmente transparente. Porque si tú te hallas engañando a las personas y aprovechándose de la ingenuidad y el desconocimiento de la persona, tú la estás estumbando. ¿Y cómo se va
hacer fructífera la palabra en ti si tu corazón está pegado a las riquezas. ¿Entiendes eso? No, tú vas a ser la persona más transparente en tus negocios, en todo cuanto hagas, tú con total integridad. Total integridad. En los exámenes, no estudias. Y si te llevas el celular ahí cargado con todas las mentiras y todo de la trampa que hiciste. Y hay profesores que han tenido que hasta que prohibir los audífonos, porque hay alumnos tan sagaces que han grabado las cosas y se las ponen ahí, y ahí van resolviendo los exámenes con los audífonos. Y tú pretendes ser un excelente estudiante, un excelente profesional con ese tipo de cosas. ¿A quién engañas? Tú puedes engañar al profesor y sacar una excelente nota, pero cuando miras al Señor, lo sientes a Él distante, serio contigo. Y tú, no, pues Señor, es que aquí todos en el salón hacemos todos, hasta el más pilo, hasta el más nerd de la clase, hasta nerdo. Porque así le decimos a este, hasta nerdo hace trampa. Entonces, de ahí para allá todo el mundo. ¿Entiendes eso? Y te justificas y piensas que está bien hecho. No, amado, no, tú tienes que cuidar el potencial que tiene la semilla. La palabra del Señor no se puede hacer infructuosa en tu corazón. Ella debe dar fruto, como lo estudiamos hace 8 días en Isaías 55. Ella debe dar fruto para lo que ha sido enviada, producir un fruto de bendición. Así que la palabra de Dios es plantada, pero si tú alimentas esas otras cosas en el corazón, con los afanes de la vida, con la ansiedad, con el deseo de más dinero, todo eso aniquila tu sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Y solo la voz de Dios es la que te trae vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si tú no estás oyendo la voz de Dios, eso está aniquilando completamente la vida en tu corazón. Porque lo único que produce vida es la voz de Dios al interior tuyo. Lo que Él te está diciendo, lo que Él te está hablando en su palabra. ¿Cómo vas a estar mintiendo, robando en tu trabajo, guardando cosas en silencio? No, pues como Él no me pregunta, yo no le digo. Él no me preguntó por tal cosa, yo me lo llevé para la casa, entonces no hay problema. Estás robando porque no es tuyo. Todo lo que tú tomes que no sea tuyo, ¿cómo se llama? Es un robo. Es así de sencillo, es un robo. No, pero es que como él no me pregunta, ella no me pregunta, nadie en la empresa me pregunta, entonces yo pues se lo van a dar a otro, pues yo me lo doy a mí mismo. No te pongas con eso. No te pongas con esas cosas. No, pues es que ya habíamos cerrado la facturación, cerramos, yo no registré eso último, pues me lo llevo, eso finalmente ni está en el inventario. Ahorita ponerme a abrir otra vez el sistema mientras eso carga y todo, no, yo me guardo esa plata y pues finalmente ni está en el sistema, o sea, no es problema, ni, mejor dicho, eso ni me lo estoy robando ni nada, eso quedó, fue así como así. No, por favor. No justifiques tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque la justicia para el perdón de tu pecado quedó en la cruz del Calvario. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo vas a ser limpio si estás justificando tu maldad? No es que donde yo le diga la verdad se arma un problema aquí. Mejor dicho, se hace un 20 de julio. Así de sencillo. No, es que se arma la tercera guerra mundial. Yo por eso más bien no dije nada, me quedé callado. Mientes por los afanes, por la imagen, porque cómo vas a quedar tú frente a las personas.
Entonces es determinar. Y por eso toda la presión que hay en este tiempo, el Señor presionando y permitiendo esa presión. Porque yo le decía al Señor en estos días: Padre, pero es demasiado ataque espiritual. Él dice: sí, hijo, pero es necesario. Porque cada corazón está siendo definido. Señor, pero es complejo. Sí, yo lo sé. ¿Qué hacemos? Intercede, hijo. Aférrate a mí. Pero es que es muy recia la batalla. Yo lo sé. Pégate más a mí. El Señor lo está haciendo a propósito. ¿Entiendes eso? Lo está permitiendo a propósito. Situaciones difíciles. Hogares que se están descompensando en un solo momento. Y uno dice: Padre, pero esto como se toteó de un solo golpe. Sí, claro, se le puso peso. Lo que hemos explicado. Estaba fracturada la base. Y cuando se le puso peso, se va al piso. Porque como la persona nunca le prestó atención a la fractura, nunca miró la grieta que amenazaba ruina, le puso peso el Señor y se fue al piso. Dice: porque si no, la persona va a estar siempre contenta con su grieta. ¿Está claro? Y eso es lo que el Señor está haciendo. Esas estructuras fisuradas las está probando el Señor. Y algunas están yendo al piso, repiso. Y la persona, cuando esté ahí, toma una de dos decisiones: o se pega fielmente a Dios, o se endurece y se aparta. Si estamos claros, este es un momento complejo para el pueblo de Dios, para la ciudad y para la nación y las naciones de la tierra. Es un momento complejo. Y espiritualmente vas a tener que discernirlo y entender por qué tanta presión, tanta situación. ¿Por qué de cosas tan pequeñas se están armando problemas tan grandes? Debes entenderlo. Porque todo lo que esté fisurado o se corrige a fondo o se aplasta, se destruye completamente. ¿Entiende esa parte? Por eso situaciones, a veces el Nabucodonosor de jefe amanece más endemoniado que de costumbre. A veces el Saúl que tienes de jefe amanece con la lanza más afilada que siempre y te quieren clavar y te la tira es para pasarte al otro lado. Tienes que entender eso. La presión con el permiso del Señor. Porque yo le estaba diciendo en estos días al Señor: Padre, hemos hecho algo que te ha ofendido, Señor. Hemos hecho algo que te ha disgustado. Te tenemos disgustado, te tenemos enojado. No, hijo, no. Estamos definiendo corazones, fue la respuesta. No te sorprendas del fuego de prueba que ha venido. No te sorprendas, hijo. Estamos definiendo corazones. Padre, pero es difícil, sí. Y ahora lo único es estar ahí más humillado, más: Señor, ten piedad, misericordia, Señor, protégenos, guárdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Padre, oh Dios de bondad. Si usted no oraba, Dios está permitiendo muchas circunstancias que lo van a llevar a orar de verdad. Y hay gente que va a aprender a orar como nunca en su vida ha orado. Así que si todo está tranquilo y si estás viviendo el momento más hermoso de tu vida, ora más, no te descuides. No, es que yo acabo de llegar de Cartagena, acabo de llegar de las islas griegas. Allá, mira este bronceado de canelo tropical que traje. Allá en las islas griegas, qué cosa tan hermosa. Fantástico. No te descuides. Porque el diablo no saca licencia ni toma vacaciones. Y la presión que hay es bien pesada. Bien pesada. Así que afilémonos en el Señor. Estemos ahí en su presencia, velando permanentemente, orando. Hay mujeres en este tiempo descubriendo las infidelidades de sus esposos, esposos descubriendo infidelidades de sus esposas, hijos en situaciones bien complejas, personas perdiendo el empleo de un momento a otro. Y dice: pero Señor, ¿qué es todo esto? Es necesario. Porque Dios necesita columnas firmes
para depositar aquello que quiere traer sobre el fin de los tiempos. Es una preparación, amados. Entonces ahorita no te vas a ocupar que es que me dijeron, que es que hicieron. No te vas a perder en esas tonterías. El enemigo va a buscar distraerte, quitarte la atención. No, que es que mi novia se fue con otro. Bueno, dale gloria a Dios, Padre, no me convenía, Señor. Porque si ahora sin casarnos ni nada ya me está poniendo los cachos, ¿qué tal casada? No, gracias, Padre, me duele porque la amé con alma, vida y corazón y Biblia, pero se fue, Señor. Sí, es doloroso, por supuesto, pero no te lamentes por eso. Dios desnudó el corazón de ella. No, que es que este hombre, que mi amor, que el amor de mi vida, que le entregué lo mejor de mi juventud y ahora se consiguió otra. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Si eso es dolorosísimo. Si yo tenía mis sueños, ya me veía con los bisnietos al lado de él. Dios desnudó el corazón. Se dio cuenta que esa persona no tenía el corazón recto, punto. Sí, es doloroso quien dice que no, por supuesto que sí. Pues no te quedes ahí, mira al Señor. Padre, tú permitiste esto y tú sabes que me está doliendo tremendamente, Padre, pero ayúdame, consuélame. Esto lo has permitido es para que yo me acerque más a ti, para que yo te busque con mayor vehemencia, para que yo esté más cerca de ti, Señor. Es doloroso, sí. Pero si está pasando es porque, imagínate, si en el desayuno se toteó, imagínate el almuerzo y la comida. No, mejor. Padre, gracias por definir el corazón antes de ir a firmar allá. Ir a hacer un ridículo en un altar, Señor, para luego deshonrar tu nombre. No, Padre, doloroso sí, pero lo acepto. Y ayúdame, ten piedad, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, fortaléceme, Padre. No me dejes, Señor. Y ahora los que estamos casados es cuestión de estar abrazando la oración profunda, orando el uno por el otro, el hogar, por los hijos, orar por la familia. Este es un momento de demasiada intercesión. Si usted no es una persona de oración, pues quiero que lo empiece a hacer. Porque el Señor tiene muchas maneras de presionarlo a orar. Si no haces en el tiempo de paz lo que debes hacer, no vas a tener la fuerza necesaria para hacerlo en el tiempo de guerra. ¿Estamos claros? Hazlo ahora. Que es momento hermoso, pastor. Te digo, llegué de las islas griegas. Gloria a Dios. Pero no te descuides. Intercede. Debes estar más vigilante, más en intercesión. Ahora hay gente orando y quedándose dormida, pesada. El enemigo estorbando la oración. Si tú eres de esos, camina, muévete de un lado para otro. Aunque sea, vuélvete como los judíos. Pero no te dejes vencer por el sueño. Haz lo que sea, pero si vas a orar, es a orar. Entonces allá los judíos en el muro de los lamentos, que ellos se mueven y se mueven y se mueven. No entiendo cuál sea, pero les funciona, no se duermen. Tú camina de un lado para otro. Padre, ten misericordia, ayúdame. Mira esta pesadez que ha venido sobre mi vida. Yo necesito es orar, necesito es interceder. Y mira esta somnolencia, Padre, ten misericordia. No le gusta el tinto, tómese un espresso, pero no se duerma, ore. ¿Está claro eso? O sea, usted tiene que buscar maneras, porque estamos en un momento profundamente espiritual. Estamos bajo un ataque, pero tremendo, amados. Bajo profundo ataque espiritual. Y tú necesitas es estar velando delante de Dios. No se duerma mientras ore. Interceda con poder, ore, muévase. Báñese con agua fría. Pastor, pero yo odio el agua fría. Pero tiene que orar. De algún modo, si está muy dormido, ore debajo de la ducha entonces. Lo que sea, estamos claros. Hay que orar. Hay que buscar a Dios, hay que conectar con Dios. No se dé el lujo de pasar días. Cuando digo lujo, lo digo en sentido figurado, o sea, para no decir no cometa la barbaridad, la perversión
de pasar días sin oración. Ore, por favor, ore. Ore por sí mismo, por su casa, por la familia. Ore por la ciudad, ore por la congregación, ore por la iglesia del Señor en esta ciudad. Ore por la nación, ore por estas próximas elecciones. Ore y vuelva a orar. Está claro, este es un tiempo de orar. Por favor, amado, que se siente turbado, desanimado en este tiempo, dice, no, yo ya no quiero nada, no quiero nada, estoy todo apagado, no, por favor. No, porque el enemigo no le va a dar tregua. Y mientras usted duerme, dice Jesús en la parábola, que mientras dormían vino el enemigo y sembró ¿qué? Cizaña, otra semilla diferente. Mientras que dormías. ¿Te das cuenta el problema de dormir? No estoy hablando del sueño normal que debes descansar entre 6 y 8 horas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del sueño y del adormecimiento espiritual. Si no eres una persona de oración, te estás volviendo un ser infructuoso, porque mientras duermes espiritualmente el enemigo siembra cizaña, otras semillas en el corazón. Y cuando menos cuenta la semilla va a brotar y va a crecer lo uno y lo otro. Pero ¿cuál es el problema que dice Jesús? Que yéndose son ahogados. O sea que las otras semillas indefectiblemente ahogarán la palabra de Dios. ¿Sí estamos claros? Los afanes, la ansiedad, las preocupaciones. Entonces, Dios necesita encontrar corazones dispuestos a estar con Él. Por eso necesitamos ser personas con hambre de lo invisible, de lo sobrenatural, del reino de Dios. No gente con apetitos de las cosas de aquí, de la tierra. Miremos Marcos capítulo 7. Viene un reclamo de los fariseos porque los discípulos supuestamente comen sin lavarse las manos. Y dice en el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, Marcos 7:3, de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Escuchen esto atentamente. Porque dejando el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Lo que Jesús está diciendo es, sus tradiciones hacen que la palabra de Dios no tenga efecto en ustedes. Sus tradiciones. Es quitarle el poder a lo más poderoso que existe en el universo, que es la palabra de Dios. La tradición, la costumbre, la religiosidad. Se le quita, o sea, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, le quitan poder a lo más poderoso que existe, que es la palabra de Dios. ¿Estamos claros, amados? O sea, esto que estamos hablando es sencillo y lo estamos dando como una enseñanza. Pero eso no significa que no tenga tanto peso espiritual. Debes reflexionar profundamente qué cosas le pueden estar quitando poder a lo más poderoso que existe, que es la palabra.
Porque por la palabra, dice el Salmo 33, fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Una sola palabra. Imagínate cómo los afanes, las riquezas y los placeres de la vida le quitan poder a lo más poderoso que existe. Cuando, ay, mami, pero es que mira esto, mami, pero es que, hija, pero tranquila, hijo, pero tranquilo. No, mami, un jovencito, una jovencita, que en vez de prestarle atención a la palabra de Dios, se centra en tonterías, en cosas que no tienen importancia. Y por eso, nuestros jovencitos que debieran ser águilas surcando los aires, águilas de Dios que van a empezar a emplumar con fuerza, muchos de ellos se hallan tan debilitados espiritualmente. Y en vez de ser águilas, se vuelven buitres comiendo carroña y cosas descompuestas. Llamados a ser águilas, se vuelven buitres. Llamados a surcar los aires celestiales, están alimentándose de cosas descompuestas, de las redes sociales, de la inmundicia de la televisión, de toda la suciedad. Siendo llamados por Dios a ser preciosas águilas, son buitres. Y por eso lo que brota es conforme a lo que un buitre se alimenta. Ira, enojo, soberbia, impaciencia, mal genio, depresión, enfermedad. Porque esa es una generación que le duele hasta las pestañas. Enfermos de todo. No tienen poder en el espíritu. Llamados a ser águilas y terminan viviendo como buitres. No solo los jóvenes, muchas personas en el pueblo de Dios, porque todos hemos sido llamados a ser águilas del Señor, surcando los aires celestiales y manifestando la gloria de Dios en esta tierra. Pero ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo es posible que hombres alimentándose como buitres de la carroña, de la putrefacción, de la pornografía? Si tú eres un hombre que ves pornografía, te digo que tú eres un ser carroñero, espiritualmente hablando. Te alimentas de la suciedad, de lo descompuesto, de lo más asqueroso que existe. No, pero es que todo el tiempo yo estoy en una red de amigos y a uno no le mandan sino mujeres. Iba a decir viejas, pero ¿qué tal? Desnudas. Oye, entonces ¿qué haces ahí? Si estás ahí es porque te gusta que te las manden. Así de sencillo. No, pues que es lo único que los amigos mandan. Entonces bloquéalos a todos. Punto. Y sabes qué imagen te mandan. Lo sabes. Dice, no, pero de pronto es un versículo bíblico. No, te gusta la carroña, te gusta la suciedad. Tú tienes que aprender a ser limpio y a ser selectivo en lo que te alimentas. Entonces ten cuidado. Es que yo sé que este tipo siempre me manda eso, siempre. Entonces, ¿qué haces ahí? Fuera de ahí, punto. Me aparto, no toco lo inmundo. No, es que una imagen, me llegó una imagen. De pronto sea el Salmo 23 ahí. Sabes que no, y sin embargo lo abres porque quieres ver. Eres carroñero. Qué pena que te lo diga así como tan fuerte, pero es verdad. Y después quieres volar. ¿Cómo vas a poder? ¿Tú has visto por qué los gallinazos los atropellan? Porque están tan intoxicados de las toxinas que comen, que quedan tan pesados que van a extender las alas, no pueden, pasa un carro y ahí quedan estripados. ¿Los has visto o no en las carreteras? ¿Cuándo has visto tú un águila ahí tirada así? Dime alguna vez si has visto un águila estripada en una carretera. Está claro, no sucede. ¿De qué te alimentas? ¿Dónde surcas? ¿Dónde te alimentas? ¿Cuál es tu atmósfera? ¿Qué es lo que te está rodeando? No, es que a mí me gusta, yo tengo Instagram y estoy siguiendo. ¿Sabes a cuántos sigo? A 5,000. Entonces yo me siento y miro ahí y paso el dedo
Y fotos, ay, mira cómo quedó, ay, mira, foto, foto, foto. Si tú como hombre tienes Instagram para seguir mujeres, y a ellas que les gusta tomarse fotos así en prendas íntimas, vendiéndose como mercancía de realización, y quieres surcar los aires celestiales, vas a tener que aprender a que tu corazón va a ser guardado de otras semillas. Porque ¿cómo vas a ser un hombre santo, apartado para Dios, con tanto espino en el corazón? Y después te preguntas, ¿por qué será que Dios no me habla? ¿Por qué será que yo no avanzo? ¿Por qué será que tengo problemas hasta con Luis Carlos ahí en el parqueadero? ¿Por qué será? Con todo el mundo peleo. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué? ¿Cuál es tu alimento espiritual? ¿Cuál es la atmósfera que rodea tu vida? ¿Qué hay ahí alrededor? ¿Estamos claros, amados? ¿Tu corazón está lleno de espinos? Por eso no puedes producir fruto verdaderamente. Examina tu corazón. Volvamos a Lucas y terminamos con un pensamiento ahí. Leamos el verso 18. Lucas 8, 18. Mirad pues cómo oís. Mira esto. Mirad cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Mirad cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará. Tenemos un incremento a través del oír la voz de Dios. Todo el que tiene se le dará. Va a recibir más. Porque todo lo que valoras y administras bien atraerá de lo mismo a tu vida. A todo el que tiene se le dará, tendrá más. Si tú sabes cuidar lo que Él te está dando, vas a recibir más de lo que tienes. Por eso Él dice, mirad lo cómo oís. Cada persona atrae sobre sí mismo aquello a lo que le ha dado un gran valor. Si para ti es demasiado importante la voz de Dios, tú vas a atraer más de ella sobre tu vida. Dios va a hablarte más. Pero si te gusta mucho el chisme, ¿sabes qué va a pasar? Atraes a los chismosos alrededor tuyo. Porque se te da es de aquello a lo que le das valor. Por eso es que muchas personas en grupos terminan siendo caracterizados. Ah, sí, ese es el grupo de las chismosas. Porque andan juntas, todo el tiempo andan juntas. Ah, este es el grupo de los conflictivos. Porque cada persona atrae sobre sí aquello a lo que le da valor. Por eso dice aquí el Señor, Jesús mismo está hablando acá. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará.
Cuando tú valoras la palabra, la revelación de Dios, cuando tú valoras lo que Él te habla, vas a recibir más de aquello que estás valorando. Cuando valoras todo lo que el Señor te da, por pequeño que parezca, el Señor va a traerte más y más y más. Ese es el camino progresivo de la revelación. Pero también opera para el resto de las cosas. Si tú le das valor a cosas equivocadas, atraes. Por eso, si a ti te gusta el conflicto, vas a estar en muchos de ellos, una vez y otra vez. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo a alguien le va a gustar el conflicto? Pues sí. Entonces, ¿por qué tienes tantos? ¿Te gusta? Si no te gustara el conflicto, lo evitarías a toda costa. Si tú eres una persona de muchos conflictos, es porque en realidad te gusta. Pero ¿cómo así? ¿Cómo me van a gustar los conflictos? Sí. Entonces, ¿por qué los atraes? Atraes sobre ti aquello que le das valor. Pero cuando tú valoras la paz, la armonía, la escritura es clara al decir: al hombre que agrada a Dios, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él. ¿Sí o no? Valoras la paz y el Señor dice: hijo, valoras tanto la paz que yo lo que voy a traer a ti es más de eso, aun en medio de las tempestades, en medio de las aflicciones. Y ahí está Jesús en la cruz. Valoró tanto la paz que en los momentos de mayor aflicción está lleno de paz, diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Mirad pues cómo oís. Hay un incremento cuando aprecias la revelación, cuando le das un profundo valor a las cosas que Dios te habla. Mi hijo valoró, no enterró el talento, lo valoró y trabajó, usó ese talento para producir otro. Quítele el que tiene, el que lo guardó, y déselo a quién, al que más tenía. ¿Sí o no? ¿Fue así o no? No se lo dieron. No, tranquilo, pues como no hiciste nada. Dijo: no, tú no apreciaste, vamos a darle a este. Señor, pero es que tiene 10. Dice: sí, porque es que al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, al que no apreció aún lo que tiene, le será quitado. Así que hay que aprender a apreciar lo que el Señor te da. Tú vas a la palabra y el Señor te da una revelación. Valórala, porque si le das valor a eso, vas a traer sobre ti más revelación, y a esa revelación se va a sumar otra revelación, y otra, y otra, y otra, y te vuelves un hombre, una mujer de comunión permanente con Dios. Por eso aprecia la voz del Señor, apréciala permanentemente. Los que valoran las promesas, las palabras del Señor, están diciendo: Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Una persona que valora la promesa, la palabra de Dios, atraen sobre ellos el cumplimiento de esas promesas. ¿Me escuchaste? Aquellos que aprecian la palabra de Dios, las promesas de Dios, atraen sobre sus propias vidas el cumplimiento de ellas. Señor, es que tú dijiste, tú me hablaste, Señor, tú me prometiste, y yo lo creo, Padre. Ahora estoy viendo cosas difíciles, Señor, pero yo sigo creyendo en esperanza contra toda esperanza. Y lo que atraen sobre sí es el cumplimiento de esas promesas. Así que, amado, cuida el corazón. Este es un tiempo hiper definitivo para la historia de la humanidad y de la iglesia. Estamos a muy corto tiempo de que el Señor se lleve a su pueblo. Y este es el tiempo de santificarnos, de vivir en integridad, en rectitud, de no descuidarnos. El enemigo está al acecho, porque el enemigo busca matar aquello que ni siquiera se ha dado a luz, que se está concibiendo, pero que ni se ha dado a luz. ¿Te acuerdas en los días de Moisés? La orden era aniquilar
a todos los bebés. ¿Se acuerdan? Que los niños fueran echados al río. En los días de Jesús, la orden fue la misma: que todos los niños fueran destruidos. ¿Lo recuerdan? La orden de Faraón fue: si nace, mátalo. Si es hombre, mátalo. Se lo dijo a las parteras hebreas, ¿sí o no? A las parteras allá en Egipto, ¿sí o no? Eso es lo que está sucediendo. Estamos a punto de ver algo extraordinario que Dios va a dar a luz. Por eso el enemigo busca incluso destruirlo desde el vientre, que nazca e inmediatamente muera. Por eso toda la presión que estamos enfrentando, todas estas circunstancias adversas, todas estas cosas difíciles, por eso el enemigo se ha levantado y Dios lo está permitiendo para mostrar su poder en medio de esto. Es de confiar, de estar humilladitos, de dejarnos acoger como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, estar ahí abrigaditos bajo la presencia del Señor. Padre, aquí estoy. Tú sabes cuán difícil ha sido este tiempo, Señor, cuánta presión, cuántas circunstancias adversas, pero aquí estamos, Señor. Abríganos, protégenos, y ese es nuestro lugar de seguridad. ¿Sabes cuál es tu seguridad? Reconocer cuán frágil eres en su presencia. Esa es tu seguridad. Tu mayor fortaleza es esa. David dijo en el Salmo: sepa yo cuán frágil soy. Esa es tu mayor fortaleza. Reconocer lo débil que eres y que necesitas es abrigarte, habitar bajo sus alas, habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo su sombra. Ese es el lugar para este tiempo. Y si nos refugiamos en su presencia, este tiempo de prueba donde el diablo está sacudiendo y zarandeando cosas, y nos refugiamos en él, la fe no va a faltar. Estamos claros. Yo sé que muchos estamos enfrentando momentos complejos, pero hemos rogado al Señor que nuestra fe no falte, que la oración que Él hizo por Pedro sea la oración que ahora Él esté haciendo por nosotros. Jesús bendito, ruega al Padre que nuestra fe no falte, porque muchos están siendo zarandeados ahora fuerte, pero vamos a estar ahí. Estamos orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Este es el tiempo para hacer eso. Padre, rogamos que nos des la gracia de poder confiar, Señor, de poder descansar en tu gloriosa presencia, de entender, Señor, bendito Dios, que este es un tiempo para guardarnos, para refugiarnos, Señor, bajo tus alas, para estar al abrigo tuyo, Señor, para morar bajo la sombra del omnipotente, del Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor, ayuda a aquellas personas que están pasando momentos de aflicción, momentos de prueba, momentos de gran presión, Padre de la gloria, de dificultades, de aflicciones, sean físicas, familiares, emocionales, económicas, financieras, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos fortalezcas a cada uno de nosotros y que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu poder, que podamos ser sustentados, bendito Dios y Rey de los cielos. Vamos, levantemos nuestra voz y oremos. Si tú estás viviendo un momento difícil, ora por tu propia vida, por tu casa. Y si tú estás viviendo un momento de aflicción, entonces intercede. Pero si estás viviendo un momento hermoso, intercede por otros. Dile a Dios: Señor, fortaléceme a mí y a mis hermanos en la fe, los que están pasando momentos difíciles. Levanta tu voz y háblale al Señor. Suplícale a Dios que tu vida sea fortalecida. Suplícale a Dios que tu vida sea guardada, que tu vida pueda estar bajo las alas del Omnipotente. Padre, por tu gran misericordia, ayúdanos a confiar, ayúdanos a estar seguros, bendito Dios, en tu gloriosa presencia y a estar delante de ti, Señor. Son momentos de prueba donde tú estás definiendo el corazón de tu pueblo. Permite que nuestra fe no falte. Permite que no te deshonremos. Permite, Señor, que no traigamos dolor ni tristeza a tu corazón, Padre celestial. Danos la gracia de confiar. Danos la gracia de estar delante de ti, bendito Dios y Rey de la gloria. Bendito Dios y Padre celestial. Permite que tu presencia pueda llenar nuestras vidas, llenar nuestros corazones, oh Dios de los cielos. Padre, por tu gracia,
Levántanos, Señor, y afírmanos en tu presencia. Y ayúdanos a estar confiados en ti, a reposar en tu presencia, en tus promesas, Señor. Bendito Dios, porque lo que tú hiciste ayer nos da la certeza de que lo puedes hacer hoy en medio de nosotros, que tú lo harás una vez más y una vez más en favor de nuestras vidas, en favor de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra congregación, de tu iglesia en la ciudad, de tu iglesia en la nación, de la nación misma, Señor. Son momentos tan definitivos, Padre de la gloria. Te rogamos misericordia por Colombia, misericordia por esta nación, Padre celestial. Estamos, Señor, a muy pocos días de una elección tan definitiva, tan fundamental para Colombia, Señor. Permite que puedan llegar hombres y mujeres que teman tu nombre al Congreso, a la Cámara, Señor. Bendito Dios de la gloria, que la persona que vaya a dirigir los destinos de nuestra nación como presidente no sea un instrumento de juicio, sino de bendición para esta nación, Señor. Oh Dios de la gloria, guía a tu pueblo, guía a la nación, trae discernimiento espiritual, Padre de la gloria, y no nos entregues en manos de nuestros enemigos, de nuestros destructores, Padre de la gloria. Ten misericordia de Colombia, ten misericordia de nuestra nación, Señor, y ayúdanos, Padre celestial, a poder confiar, Señor, confiar en ti y a tener esperanza, Señor, esperanza, Padre. Por tu gracia reprende los poderes de la oscuridad que se ha levantado en contra de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra congregación, de cada congregación en la ciudad, de tu iglesia en esta ciudad. Reprende los poderes de la oscuridad que se levantan en contra de Manizales, de Caldas, de Colombia, Señor. Permítenos ver, Señor, oh Dios de la gloria, tu buena mano en favor de nosotros, tu buena mano en favor de nuestros hogares, de nuestras familias. Bendito Dios, y que podamos ser personas que producimos fruto con perseverancia. Dios Todopoderoso, alienta el corazón del que está desfalleciendo, alienta el corazón de aquel que está en prueba, de aquella familia pasando momentos de aflicción. Aliéntanos, Señor, y ayúdanos a confiar verdaderamente en ti y a estar delante de ti en tu gloriosa presencia. Bendícenos y con tu gracia cúbrenos, Padre, para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar cada vez más y más contigo, Padre. A estar más y más cerca de ti, Señor, Dios y Rey omnipotente. Tu gracia sea sobre nuestras vidas, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén.